Doctor Adolfo Rubinstein, la primera pregunta que se me ocurre es, me llamó la atención, usted tiene una mirada política, por supuesto, es militante, por lo menos afiliado a la Unión Cívica Radical históricamente, pero dijo que había científicos militantes, incluso dijo que eso tenía que ver, eso de la obediencia y de justificar lo que hacen los políticos, estaba muy cerca del estalinismo. ¿En dónde lo ve? ¿En qué actitudes o en qué situaciones? No, yo creo que se ha venido profundizando la grieta cuando al principio de la pandemia pensábamos que ciertas cuestiones tenían que salir de la grieta. Lamentablemente no ocurrió. Digamos, todo el contexto que usted acaba de mencionar también contribuyó mucho. Pero lo que uno no pensaba es que también iba a entrar la ciencia en todo esto. ¿Qué es lo que quería decir? Que en realidad, y esto tiene mucho que ver con el consejo asesor del presidente y quienes lo, digamos, de alguna manera le dan el apoyo técnico para la toma de decisiones, que básicamente la responsabilidad tiene que ver con informar esa toma de decisiones, darle, digamos, la información crítica para que tome una decisión informada en cuanto a los efectos que van a tener esas decisiones, los riesgos, las implicancias, las consecuencias, y que luego, por supuesto, el presidente, quien toma la decisión, decide, claro, pero decide de manera informada. Lo que yo estoy viendo es que ocurre lo contrario, que se toma la decisión política y de alguna manera el Consejo Asesor o muchos científicos justifican las decisiones políticas a través de argumentos que muchas veces son oportunistas. Entonces, cuando yo digo, porque eso ocurrió en el estalinismo, en realidad una de las características que tuvo el estalinismo fue la ciencia estalinista, donde, digamos, de alguna manera era al revés, todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, reflexivo, con... Ese es el corazón de la ciencia. Exacto, la que es lo que hace... innovadora, creativa. Exactamente, que es lo que hace que la ciencia avance, se pierde. Se pierde cuando se contamina. Esto no quiere decir que cualquier científico no tenga una posición política, por supuesto que la tiene. El tema es cómo hacer para que de alguna manera no quede entrampado en esa decisión política cuando tiene que tomar, digamos, cuando tiene que apoyar técnicamente una toma de decisiones para informarlo de manera lo más neutra posible. Doctor, supongamos, no lo van a hacer nunca, pero supongamos que lo convocan a usted y le preguntan, con estos números, con esta situación, que por momentos da la sensación que es una meseta, que por momentos baja un poco los contagios, por momentos no. En la ciudad de Buenos Aires parece que hay una intención de seguir abriendo un poco, porque tienen bastante controlada la situación. En la provincia no es tan sencillo, porque los casos son del triple. ¿Qué recomendaría usted? ¿Qué cree que se debería hacer ahora frente a los números que tenemos, frente a su conocimiento científico fuera de la política? Estamos en una situación muy compleja y muy delicada. Por un lado tenemos una cuarentena que ya se prolonga más de 4 meses. Y que casi no se cumple de hecho, digamos. Con todas las consecuencias que ha tenido y que ya se ha discutido hasta el hartazgo. Por el otro lado tenemos un pleno ascenso de la curva epidemiológica. Más allá de que pareciera diferenciarse, por lo menos en el AMBA, la ciudad de Buenos Aires del conurbano, de todas maneras todavía, entiendo yo, no estamos cerca del pico. No estamos cerca del pico. No estamos cerca del pico, tenemos todavía entre un 40 y un 50% de test positivos de los hisopados. Esto habla de altísima circulación viral. Es muy probable que tengamos un número de casos muchísimo mayor que los casos confirmados, lo cual habla de que todavía el virus está circulando. Entonces, digamos, no sé cuán lejos estamos de ese pico, pero no estamos todavía en el pico, ni que hablar en la provincia de Buenos Aires. Porque es cierto que en la ciudad de Buenos Aires la cosa parece más estabilizada, pero en la provincia de Buenos Aires, digamos, hoy hemos visto los casos están entre 3 y 4 veces, por lo menos creo que fue hoy la cifra, pero en general está entre 2 y 4 veces los casos de la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente la situación es más simple, más allá del muy buen trabajo sistemático y metódico que hay en la ciudad. La realidad también es que en el conurbano la cosa es muchísimo más compleja. Más complicada. Mucho. No solo por los bolsones de pobreza, de hacinamiento, sino también por la misma estructura política. Digamos, los municipios, el control político de las intendencias, claro, en fin. La geografía urbana, digamos. La geografía urbana, la seguridad, etcétera. Entonces, por un lado tenemos la cuestión epidemiológica. Por otro lado, estos 4 meses de cuarentena han provocado un fuertísimo colapso del consumo, de la producción, de la economía y de la economía real en las familias.
Esto, por supuesto, ha hecho que la cuarentena se vaya resquebrajando, particularmente en el último 2 meses, mes y medio, digamos, por incumplimiento social progresivo. Entonces, hoy estamos en un momento donde, por otro lado, si verdaderamente esto se complicara más, así como el gobierno tenía mucho capital político para poder proponer las normativas y recomendaciones y que éstas fueran cumplidas, hoy ese capital político se ha diluido mucho, se ha perdido. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tiene hoy el gobierno para poder recomendar una vuelta para atrás? Es muy limitada. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos ahora. Por otro lado, ¿cuáles son las buenas noticias dentro de esto? Porque esto es todo malo. Sí. Las buenas noticias es que, por un lado, la velocidad de propagación de la epidemia al momento, por lo menos, a pesar del número de casos y que esto preocupa y asusta, no es tampoco tan alta. Claro. Es más baja que antes. Exacto. En la ciudad de Buenos Aires, exacto, está bastante controlada. El R0, este número de reproducción que mide la contagiosidad y la velocidad de propagación, está apenas por encima de 1. En el conurbano es mayor, pero tampoco está disparado. La ocupación de camas de terapia intensiva, que fue el cometido principal por el cual se hizo la cuarentena, por ahora no está cerca del colapso, más allá de que como la ocupación de camas no es tan homogénea, es decir, sobre todo en el conurbano, existen muchos partidos donde en algunos hospitales sí verdaderamente las tasas de ocupación son muy altas, pero en promedio están en el 65%, una cosa así. Y además hay 4 distritos muy comprometidos y el resto menos. Exactamente, donde me imagino yo que, digamos, tratando de distribuir a través del transporte de los pacientes graves entre los diferentes distritos vecinos, esto de alguna manera podrá ser mitigado. Entonces, en realidad, hoy no estamos cerca del colapso sanitario, la velocidad de propagación es relativamente modesta, también tenemos que se está derramando al resto del país, cosa que sabíamos que iba a ocurrir. Están apareciendo los focos en Jujuy, ya además del de Chaco, en Jujuy, ahora aparecieron en Córdoba, en Santa Fe, en la Patagonia. Bueno, estos son los que, o sea, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer ahora? Dadas las limitaciones que tenemos, porque sabemos que es muy difícil volver para atrás con la cuarentena estricta, justamente por las razones de toda índole, económicas y psicosociales, y el hartazgo social enorme. Yo creo que ahora hay que enfatizar y comunicar sobre todo aquellas cosas que ya se sabe, que ya se conoce, que protegen, y protegen mucho, y pueden modificar el R0, que es el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, digamos, los encuentros sociales, tratar de evitarlos, sobre todo con gente que no son convivientes, si son numerosos, proteger a la población vulnerable. Claro, focalizar, ¿no? Focalizar en los... Exactamente. Personal de salud. Personal de salud, los ancianos, sobre todo aquellos que están institucionalizados, pero todos los ancianos frágiles, las personas con enfermedades crónicas, aquellos que viven en lugares cerrados, como las cárceles, los neuropsiquiátricos. Bueno, estas son las cosas que tenemos que hacer. Si nosotros, y ya se sabe que si el 60-70% de la población utiliza el tapabocas, mira lo que estoy diciendo, el tapabocas correctamente, manteniendo el resto de las medidas de protección y el lavado de manos, probablemente podamos mitigar la velocidad de propagación de la epidemia y impedir justamente el colapso del sistema de salud, que es el objetivo. Y además, por supuesto, cuando esto realmente podamos moderarlo, lo que tenemos que sí salir, y ahora en el interior sobre todo, es a bloquear los focos y los brotes. Por eso es tan importante el aumento del testeo, los equipos de trazadores para rastrear los contactos, la mejor, sobre todo el aumento de la red de laboratorios y sobre todo la velocidad de procesamiento de las muestras, tal vez los nuevos test que no necesitan todo el aparataje de la PCR ayuden, y esto lo tenemos que hacer una vez que empecemos a mesetar verdaderamente en el AMBA. Hay que bloquear los focos justamente para evitar los rebrotes que inexorablemente van a aparecer. Doctor, la última pregunta que le quiero hacer. Usted recién decía, no hay poder político por distintas circunstancias de obligar a la gente ya a una cuarentena súper estricta, sí se puede focalizar en los grupos de riesgo, porque
pero hay un elemento que se puede utilizar para disciplinar más a la gente, que es el temor, que es el miedo. Yo quiero compartir con usted, con mucha gente de la audiencia, un video que tuvo mucha polémica. Yo la verdad que no tengo una posición tan taxativa en el tema, por eso quisiera escuchar su opinión profesional. Este es un video que el gobierno nacional hizo circular respecto con la intención de generar temor en la gente para que se cuide más. ¿Vale meter miedo en la gente si el objetivo es tratar de que la gente se cuide más? Primero vemos el video, que son 80, 60 segundos, un minuto, no es muy largo. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Yo me recuido. Cortémosla con la cuarentena. Está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Bueno, fue criticado básicamente por dos cosas. Primero, porque el médico no tiene barbijo, y segundo, por esto, meten miedo en la gente, generar el pánico. ¿No es un instrumento el miedo también para disciplinar o es un error? ¿Cuál es su opinión? Yo tuiteé este video y lo critiqué mucho. Lo critico mucho. Y lo critiqué mucho por dos o tres razones. Porque no es que, digamos, esto es una estrategia innovadora. Claro. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, las estrategias para dejar de fumar, para hacer que la gente deje de fumar, en los paquetes de cigarrillos aparecen esas fotos tremendas. Bueno, pero está dirigida y focalizada a la población de fumadores, no a toda la sociedad. Esto es universal. No a toda la sociedad. El segundo punto es que ¿cuál es la alternativa? Digamos, ok, en lugar de, en mi criterio, en lugar de promover justamente esta campaña de comunicación, la adopción de los hábitos, digamos, que verdaderamente pueden modificar y mitigar la epidemia, que es el tapabocas, el distanciamiento físico, de una manera, si quiere, de una manera mucho más atractiva, lo que hacen es incitar al miedo. Y la tercera cosa que a mí no me gusta como estrategia, o sea, yo entiendo que el miedo es importante, es un momento importante, pero yo creo que eso lo que genera es pánico. Es pánico, no es miedo. Miedo es generar preocupación. Y la preocupación en sí misma, a una dosis modesta, está bien. Esto genera pánico, porque está ahí el médico sin tapabocas, sin barbijo, o sea, eso muy mal. La tercera es más sutil. Yo lo que vi ahí, por eso interpretación mía, pero sí lo dije en el tuit, es que si uno escucha los diálogos, si escuche los diálogos, son los diálogos de la clase media porteña. Y si yo me pongo, digamos, así, tal vez sobreinterpretando esto, yo lo que estoy viendo es un mensaje que estos son los responsables de que no se cumpla la cuarentena. Y eso me parece no solamente contraproducente, sino peligroso. Y además injusto, porque en los lugares, tampoco quiero acusar a nadie, pero en lugares donde menos se respeta por razones de que es imposible en muchos lugares, sobre todo es básicamente en el conurbano, porque no hay posibilidades, porque no tienen agua, porque no tienen cloaca, porque las casas son muy chicas y la gente... Déjeme darle un dato. Un dato. Si uno analiza las curvas, las tendencias de movilidad desde el principio de la cuarentena hasta ahora, incluyendo todas las fases de flexibilización, endurecimiento, incluyendo esta última, lo que vemos es que la cuarentena, después de las primeras semanas, digamos, la actividad, la movilidad, esto medido por Google, Apple, Telefónica, etcétera, ha venido aumentando. En todos lados, en la Ciudad de Buenos Aires, en los partidos del conurbano. Mucho más en los partidos del conurbano. ¿Y dónde más? En los partidos más pobres y más poblados. Si uno ve José Cepaz, La Matanza, Florencio Varela, Merlo, Moreno, al final, digamos ahora, y estoy hablándole de las tendencias en esta última semana, prácticamente es 20% menos que las que había antes de la cuarentena, lo cual, pero las razones son obvias. Son incomprensibles, obvias. Tienen que salir a ganarse un mango y cuando más del 60% de la gente que vive en esos partidos vive de la economía informal o del cuentapropismo, no hay manera de quedarse en la casa. Sin duda, sin duda.